Muchas gracias, profesor Carlos. Presento inicialmente un atento saludo desde el equipo de trabajo de este proyecto y también desde el Departamento de Psicología de esta universidad y especialmente desde mi grupo de investigación que es CONEPSI, Convivencia y Entornos Psicológicos. Bueno, como decía el título de mi presentación, vamos a hablar acerca de la percepción del riesgo volcánico. Es un tema del cual, digamos, se habla bastante, o se menciona por lo menos bastante. ¿Sí? Creo que cuando estamos en estos entornos, con frecuencia hablamos cómo es la percepción del riesgo y decimos la gente percibe el riesgo o es que la gente no percibe el riesgo. Entonces, disertemos un poquito a ver de qué se trata esto de la percepción del riesgo volcánico. De por sí, la percepción en los seres humanos es un fenómeno bastante complejo. En cada instante de nuestra vida estamos bombardeados por una cantidad enorme de información. Información auditiva, información visual. Imagínense si a esto le sumamos la historia que cada uno de nosotros tiene como seres humanos, la historia que tienen nuestras comunidades, le sumamos la información científica que se recibe cuando hablamos de este tipo de fenómenos, pues en realidad sí es un bombardeo de información que se tiene que decantar. Es una información que necesita ser seleccionada, que necesita ser filtrada y que necesita ser interpretada. De esta manera es que nosotros entendemos o asumimos esta percepción del riesgo volcánico como la conjugación de aspectos individuales y colectivos, aspectos tanto económicos como políticos, culturales, etcétera, que se combinan en el proceso psicológico de dar sentido o de otorgar significado a un fenómeno, en este caso al fenómeno volcánico, pero también al entorno, ¿sí? Tanto a lo que tiene que ver con el volcán como a todo lo que rodea el volcán. De esa manera estamos abordando esta percepción del riesgo volcánico con base en diferentes autores. Hay muchos paradigmas para estudiar la percepción del riesgo. Aquí básicamente tenemos en cuenta las heurísticas o las interpretaciones que la gente hace de un fenómeno como el volcánico y también el paradigma cultural que ha sido estudiado mucho por antropólogos como Mary Douglas, por ejemplo, ¿no? Tenemos aportes también de sociólogos, etcétera, y de diferentes disciplinas que en diálogo con la psicología abordan el fenómeno de la percepción del riesgo volcánico. Esta percepción combina fenómenos psicológicos como la atención, como la memoria y un proceso muy importante en todos nosotros que es el aprendizaje. Es cómo llegamos nosotros a saber algo pues tal y como hoy en día lo conocemos. Cómo llegamos en este caso a percibir algo tal como hoy en día lo percibimos. Desde aquí es que nos empieza a interesar en esta trayectoria que hemos tenido acá de compartir con nuestras comunidades en el territorio volcánico Galeras, cómo es que se diferencia esta percepción en diferentes grupos de edad. Por ejemplo, ¿qué pasa en los niños? ¿Por qué acá lo perciben de una manera? ¿Por qué hay más miedo en los niños? ¿Por qué de pronto los adultos mayores tienen mayor arraigo territorial? ¿Cierto? Empezábamos a mirar, por ejemplo, que había informaciones contradictorias, que se recibían informaciones de diferentes fuentes y que la gente empezaba a decantar con base en sus esquemas. Entonces, con esta inquietud se empezó a configurar esta investigación que la realizamos en un municipio. Ahora les voy a presentar un poquito de este territorio que se llama Tetela del Volcán en Morelos, México. Y con esta inquietud es que quisimos ver y un poquito acotar este tema tan grande y tan complejo a partir de las relaciones intergeneracionales, que es otro tema también difícil de abordar. Empezamos a trabajar el concepto o la noción, como dicen algunos, de generación, ¿ya? Y la psicología, bueno, la ha abordado de pronto desde el psicoanálisis, pero desde la perspectiva que estamos trabajando, que es más la psicología social y comunitaria, se ha abordado poco. Entonces quisimos empezar a profundizar desde allí en qué es una generación. Cuando escuchamos también hablar de generación, se dice, es que las generaciones se dan cada 30 años, ¿no? Se dan cada 12 años, etc. Y cuando empezamos a hacer la revisión nos damos cuenta que igualmente esto es más complejo.
que la edad o el tiempo tienen un papel, pero que hay muchos otros fenómenos que se combinan. Más adelante en la metodología vemos un esquema para contarles entonces cómo fue que abordamos este tema de las generaciones y particularmente las relaciones intergeneracionales. Aquí vale la pena resaltar que se trabaja desde la influencia mutua o la influencia recíproca que hay entre diferentes grupos etarios y diferentes roles sociales. ¿Sí? Cada uno de nosotros puede ser a la vez hijo y puede ser a la vez padre, por ejemplo, ¿no? Y todo eso ayuda a configurar la percepción, pero también puede tener un rol laboral, ¿cierto? Y trabajar en el campo, ser comerciante, ser maestro, etc. Eso también está influyendo desde la psicología social en este tema de las relaciones intergeneracionales, y nuestra perspectiva es que esto es importante estudiarse para conocer la percepción del riesgo volcánico. Les hablaba del contexto específico en el cual desarrollamos esta investigación. Es el municipio de Tetela del Volcán, ubicado en Morelos, México. Creo que ustedes tienen un referente inmediato y es el terremoto que acaba de suceder. El estado de Morelos se vio bastante afectado. Dentro del estado de Morelos, una de las localidades de este municipio de Tetela del Volcán, que se llama Hueyapan. Aquí hay población indígena, aquí hubo casas destruidas, incluso el palacio municipal también se destruyó. Tetela del Volcán está ubicado tiene como límites el estado de Puebla y tiene otros municipios de Morelos que, bueno, aquí los miramos y tiene varias localidades. Aproximadamente está ubicado a 1:30 hora de Cuernavaca, que es la capital del estado de Morelos, y también a una distancia en tiempo similar de Ciudad de México. Es un municipio con aproximadamente este número de habitantes, con un 54% de habitantes en la cabecera municipal, donde centramos el estudio. Hicimos primero un paneo general y luego decidimos, por la complejidad y por el tipo de metodología que estamos trabajando, ubicarnos en la cabecera. Esta es la distribución etaria que tenemos ahí, o de edades, de 0 a 14 años, un 32%, aquí está de 15 a 29 un 28%, de 30 a 44 un 19%, de 45 a 64 un 15%, 65 y más un 6%. Entonces aquí nos damos cuenta cómo, digamos que en estas edades ya de adultos mayores, pues hay una menor concentración, ¿cierto?, de personas, pero no vamos a ver que eso no le quita la influencia social que estos grupos tienen. Culturalmente tiene muchas particularidades. Este, por ejemplo, es su escudo, que representa el pedregal, ¿sí? Creemos que es piedra de origen volcánico, y estos dientes que representan la fuerza de sus habitantes. Hay un arraigo, una identidad muy fuerte. Ellos dicen que es el mejor lugar para vivir por todos los beneficios que obtienen del volcán Popocatépetl, pero además por la solidaridad de sus gentes. Es algo que ellos valoran ampliamente. A nivel cultural, como les decía, por ejemplo, aquí están estos personajes, son los sayones, salen unos 700 de ellos que se visten así, se caracterizan con unos penachos grandísimos y compiten con cuál es el penacho más grande que tiene en época de Semana Santa. También lo hacen el 3 de mayo, que es la festividad de la Santa Cruz. Ellos tienen varias festividades. Luego, por ejemplo, en noviembre, a finales de octubre y principios de noviembre, ya saben que la fiesta de los muertos en México es muy importante. Ahí tienen unos personajes locales que se llaman los huehuenches, con los cuales representan a sus muertos, ¿sí? Reviven de alguna manera y los ponen a bailar en las calles, a los muertos de su propia familia. Bueno, hay otros, digamos, unas personas muy especiales aquí en la comunidad que se llaman los tiemperos o graniceros. Julio Glockner, un antropólogo de Puebla, él ha estudiado mucho, tiene varios trabajos realizados y bueno, otras personas también los han estudiado, pero él es uno de los más juiciosos en este estudio de los tiemperos, que son unos especialistas del rayo, le dicen ellos, o especialistas del volcán, que se encargan de comunicar a la comunidad lo que el volcán les transmiten a ellos, según sus imaginarios y según su cosmovisión. Y esto se va transmitiendo de generación en generación porque llevan a la gente al volcán
a un lugar que también se llama, como tienen un lugar acá en la Florida, que es el Divino Rostro, por ejemplo, y ahí van a hacer ofrendas en varias épocas del año, ¿sí? de tequila, de alimentos, etcétera, y van llevando a sus niños, ¿no? Los niños dicen que ellos esperan porque a veces les toca por turnos y ellos esperan a ver qué año o en qué momento me van a llevar mis padres o mis abuelos. Bueno, algo también particular es que tiene una gran tradición de tomar decisiones comunitariamente en Tetela del Volcán, de manera colectiva, en asamblea comunitaria, y asimismo organizan sus festividades. Dentro de, bueno, este contexto es de destacar algo importante, ya me fui muy adelante, y es que en 1994 se da la reactivación del volcán Popocatépetl, después de varias décadas de un relativo reposo. Este fue el primer día que visité aquí este municipio y justamente desde Hueyapan está tomada esta fotografía y pues nos recibió aquí con una gran fumarola, el volcán Popocatépetl. Aquí están algunos elementos generales de lo que fue la metodología del trabajo. Yo les decía que estábamos trabajando con base en lo que son los roles, ¿cierto?, etarios o de edad, y también con los roles sociales, ¿no?, roles familiares, y también trabajamos estos roles en las instituciones educativas. Entonces, la idea de esto, que se trabaja desde un enfoque que es conocido en la investigación cualitativa como el interaccionismo simbólico. Nosotros configuramos este esquema de una adaptación que hicimos de Blumer, que fue el fundador del interaccionismo simbólico, con unas colegas de la Universidad de Manizales, que hicieron un esquema a propósito de un estudio en instituciones educativas. Es acerca del poder este estudio, pero que nos dio muchas luces, porque créanme que esto que parece tan sencillo al principio no fue tan fácil de definir y de qué manera lo íbamos a abordar. Y así también está escrito el trabajo de tesis doctoral, está escrito desde todas estas relaciones que se pueden dar. Los participantes de la investigación fueron mujeres y hombres, en total 136 aproximados, en estas edades de 12 a 34 años. Empezamos desde 12 años con 53 personas, de 35 a 57, 63 personas, de 58 a 80 tenemos 20 personas, y las técnicas con las que trabajamos fueron observación participante, fue un trabajo de 4 años, pero el trabajo de campo duró 2 años y medio. Reuniones comunitarias, teníamos que respetar sus tradiciones, entonces el permiso nos lo otorgaron ellos, ¿cierto?, para poder hacer las entrevistas individuales y grupales, los grupos focales de discusión y los talleres comunitarios. En uno de estos talleres estuvo el doctor Hugo Delgado con una metodología que él ha desarrollado para trabajar en etapas preeruptivas y poseruptivas. Bueno, el tiempo es muy corto, por eso solamente podré presentarles algunos resultados generales. Algo muy importante que nos permitió ver este estudio de generaciones es el cambio generacional. El estudio de generaciones permite ver qué cosas continúan en una comunidad y qué cosas van cambiando, y eso es importante en la percepción del riesgo, o sea, qué se mantiene de épocas anteriores y qué cosas cambian. Aquí de alguna manera empezamos a ver cómo esta tensión, esto que significa como esa tensión que puede existir entre ver al volcán como un paisaje, como ellos mismos lo denominan, y mirar el volcán como un riesgo. Entonces, ¿cómo se miraba antes de 1994? ¿Cierto? Cuando casi por 2 siglos no tuvo gran actividad, luego tienen unos 10 años de alguna actividad que ellos sí recuerdan, luego tiene otro tiempo de reposo, entre más o menos 47, 49 tiene otro periodo de actividad, y luego varias décadas nuevamente de un relativo reposo, donde la gente casi no ve mucho. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, aquí estaban unos códices náhuatl, y esto es cuando ya entra la reactivación del 94 y también la presencia de nuevos actores, ¿no? El gobierno, el ejército, los medios, los científicos, actores que antes no estaban en la comunidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, hay todo un cambio social a partir de esto, y bueno, dentro del estudio también tenemos qué pasa con el estrés psicosocial y la relación que hay entre la percepción del riesgo del estrés y el afrontamiento que la gente tiene de esta situación. Aquí están algunos ejemplos de algunas narraciones que ellos tienen que nos ayudan a ver cómo este contraste y cómo las relaciones intergeneracionales nos permiten ver ese riesgo. Dice mi abuelito que echaron carreras,
y el primero que llegara se iba a convertir en volcán, que él, hablan del Popocatépetl, como llegó primero se convirtió en volcán y el otro de que se quedó descansando ya no pudo convertirse en volcán y se quedó ahí como cerro. Es un nieto adolescente el que cuenta esto, ¿cierto? Esta imagen sí corresponde a la leyenda del guerrero azteca, que es otra leyenda. Hay algo muy importante que señalar y son los escenarios donde se producen estas leyendas. Son escenarios de mucha afectividad y muy axiomáticos o de valores, donde se transmiten valores familiares. Es cuando el niño se va a dormir o cuando tiene miedo y lo van a calmar o cuando están alrededor, por ejemplo, de la comida. Allí es cuando transmiten esto. Sin embargo, hay cambios y vamos a verlo ahora en un resumen que haremos en los adultos. Por ejemplo, aquí hay un padre adulto que dice lo siguiente: sí, trato de ser un poco objetivo con él y lo que él me pregunta, pues yo le contesto, pero también no le voy a contar historias fantasiosas, ¿verdad? Imagínense, aquí ya se está viendo la leyenda como una historia fantasiosa. Esto es de un sector de la comunidad. Este es uno de los contrastes, otro de los ejes temáticos que traigo como ejemplo en cuanto a los saberes técnicos científicos. Esto lo dice un estudiante de la secundaria Andrés Quintana Roo, que fue una de las instituciones con las que trabajamos. Bueno, nosotros en primero hicimos un proyecto con una profe en ciencias de biología, pero nunca nos lo calificó. Investigamos, hicimos así entrevistas del volcán, qué sentía la gente. Bueno, ¿qué quiero matizar con esto? El contraste que hay entre cómo se transmite el saber popular y cómo se transmite aquí el saber científico, ¿no? Ellos lo sienten muy poco cercano y a los científicos lo sienten también muy lejanos. Esto es algo que impacta bastante en cómo se puede dar la gestión del riesgo. No obstante, frente a esto también hay, por fortuna, algunas experiencias en esta misma institución educativa donde ya se está trabajando de otra manera. Por ejemplo, aquí ya se están conformando brigadas. Nosotros tenemos la oportunidad luego de continuar. Ahorita se hizo luego un trabajo de maestría, ahorita otro trabajo de maestría. Allá la maestría en psicología en este momento está en intervención, entonces, o desde intervención psicológica. Entonces lo que hicimos fue fortalecimiento de habilidades sociales, de autoestima en los brigadistas para que ellos pues tengan más fuerza para poder hacer su trabajo. Y ahora se está trabajando en las relaciones entre los adolescentes y los tiemperos de la comunidad. Desde allí se está trabajando el proceso de prevención. Pues por fortuna acá tenemos ejemplos tan buenos como el que se presentó esta mañana en la institución educativa San Bartolomé, que uno pues puede decir que realmente son una semilla muy importante y de donde se puede aprovechar estas experiencias que no siempre se encuentran. Pero bueno, más que todo quería era señalar como el contraste que ven ellos entre la forma como se transmite un conocimiento y donde se aprovecha más lo intergeneracional y acá no tanto, ¿no? Porque también a veces, en este caso, la figura, por ejemplo, del maestro no se la toma como tan importante, ¿no? O sea, ni el mismo maestro, algunos decían, es que como no somos de acá, entonces de repente pensaban que el volcán iba a hacer algo por la noche, cuando ellos no estuvieran, ¿cierto? Y esa percepción ellos la tenían. Bueno, este es un resumen, espero pues mostrarlo muy rápido, pero nosotros identificamos o logramos abstraer, porque esto es más bien a nivel teórico, pero nos ayuda a explicar que hay una generación pre-reactivación y una generación post-reactivación. En la teoría de las generaciones, uno de los aspectos importantes es que estas coexisten o conviven y que se influyen y se siguen influyendo mutuamente. Entonces, en los adultos mayores, en la pre-reactivación, vemos claridad y firmeza en creencias y prácticas y una transmisión de lo que ellos saben. En los adultos, credibilidad hacia estos saberes de los mayores, respeto y ayudan en esa transmisión. En los adolescentes y jóvenes hay credibilidad, hay respeto, se apropian y también ayudan en la transmisión entre pares. Aquí se ve todo un cambio. Esto es lo que genera ese otro esquema que ustedes lo veían, y es en la generación post-reactivación. Vemos que los adultos mayores empiezan a hacer una crítica y a tener muchas tensiones con aspectos como los científicos, ¿cierto? Con los medios de comunicación, etc. Hay inconformidad porque ellos no creen en la información que se está dando, y hay una ambivalencia a nivel emocional entre la tristeza que ellos sienten porque piensan que los pueden sacar de su territorio y entre proteger a los menores. Ellos también buscan la protección hacia ellos.
En los adultos, que yo por eso digo que a veces se habla de una crisis de la adolescencia, pero que hoy en día tenemos más una crisis, y hay autores que sustentan que tenemos una crisis en la edad adulta. Sí, porque, y digamos acá, por ejemplo, desde que se reactivó el volcán y todo lo que ha pasado, los 23 años hacia acá, pues hace que los que en ese momento quizá eran niños, adolescentes y ahora son adultos, pues hayan vivido todo este periodo de transición. Entonces ellos tienen una crisis. Hay tres subgrupos, unos que aceptan la tradición y cuestionan las tradiciones y la ciencia, un poco del lado de ellos. Otros que aceptan totalmente lo científico, un poco del lado del ejemplo que veíamos, y otros que como que no saben dónde ubicarse, no saben de qué lado estar. Y en cuanto a los adolescentes y jóvenes, hay respeto por esos saberes, hay respeto por los adultos mayores, esto es importante de tener en cuenta, y una apropiación de este saber popular parcial, se está perdiendo bastante. Hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, mucho temor, demandan ser escuchados porque a veces sienten que no son escuchados y ellos piensan que se debe hacer una prevención del riesgo. No quiere. Bueno, esta metáfora es bonita porque Carles Feixa, que ha estudiado bastante, sobre todo las generaciones jóvenes, él dice que es la metáfora de los relojes, ¿no? Entonces un reloj de arena, analógico y digital, y él la sustenta en Margaret Mead, una antropóloga, que habla que existen unas culturas posfigurativas, configurativas y prefigurativas. Las posfigurativas son cuando se da el respeto de los mayores y entonces se cree en lo que ellos transmiten y también se siguen sus enseñanzas. Las culturas configurativas son cuando el aprendizaje se da prevalentemente o predominantemente entre pares, ¿sí? Cuando unas personas de la misma edad enseñan a otros. Y las prefigurativas son cuando los menores tienen mucho que enseñar a los mayores, por ejemplo en nuestra era tecnológica, ¿no? Que muchas veces nos queda más difícil quizá aprender cosas que los de las de menores edades las saben mucho mejor que los mayores. Feixa dice, pues las edades de la vida son, como en tiempos de Homero, estaciones en la historia de la humanidad, pero también metáforas del cambio social. Creo que es muy importante entender esto para poder pensar en una gestión del riesgo. O sea, aquí la pregunta que realmente nos queda, les he presentado de manera muy breve y muy general algunos de los ejemplos y de los resultados, pero la pregunta que nos queda es, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cierto? Esto tiene implicaciones en la gestión del riesgo, porque la percepción del riesgo influye en las decisiones que la gente toma. Ahí está el punto central. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar estos grupos? ¿Cierto? Y cómo de esta teoría derivamos. Tenemos algunas reflexiones estratégicas que, bueno, igual queremos, ojalá sea en otros espacios y podemos continuar compartiendo. Y mañana la presentación que vamos a hacer acerca de cómo está hecho el planteamiento del estudio de vulnerabilidad social, vemos cómo incorporamos también esto para aplicarlo en el municipio de La Florida. Finalmente, esta reflexión, que ya Mascray la hacía en el 97, pero que sigue vigente, eso quiere decir que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en este sentido. ¿Cómo hacer para que la ciencia y la tecnología para la prevención y manejo de los desastres pueda sustentarse sobre y articularse con los imaginarios reales de la población? Es decir, en lugar de negarlos, cómo realmente construimos ese diálogo de saberes y a partir de estos aprendizajes intergeneracionales. Muchas gracias.